Doctor Carlos Álvarez, yo creo que pues Carlos es de los infectólogos de este país que no requiere presentación, el infectólogo más famoso en medios además, pero no solo por eso, sino pues que Carlos es una persona muy activa, nos ha representado muy bien ante el gobierno en toda esta epidemia de COVID, pero pues también tenemos que decir que desde el punto de vista de investigación, el doctor Álvarez es una de las personas más productivas en publicaciones en, en nuestro medio, pero además pues su compromiso, su capacidad docente, pues hace que un viernes a esta hora esté aquí con nosotros a pesar de sus múltiples ocupaciones. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Feliz Día del Médico. Y pues te dejamos el auditorio para cerrar con broche de oro este foro el día de hoy. Bueno, Otto, muchas gracias por la presentación y bueno, y las expectativas que me dejan altas, sobre todo alcancé a escuchar la parte de la charla de Jairo que me ayuda mucho a lo que voy a comentar y pues también aprovecho para felicitar a todos los colegas médicos, especialmente a Otto que también claramente pues ha representado un gran trabajo en todo este simposio, no solamente, sino en todo lo que ocurrió de estos simposios año tras año en VIH, que justamente se acerca el Día del VIH con el Día del Médico, y eso hace que podamos celebrar casi siempre las 12 puntos, o no celebrar, sino podemos conmemorar, que es realmente la palabra correcta. Bueno, vamos a empezar. Pues en principio, quiero solamente retomar 2 o 3 aspectos de lo que comentó Jairo sobre COVID y VIH y retomar específicamente el tema central, que es justamente la vacunación. Recordar que efectivamente hay una serie de estudios y preguntas que aún están sin respuesta, como esta publicación lo determina en mayo del 2021, que probablemente algunas de las que están aquí plasmadas en esta diapositiva ya se han podido responder durante el semestre, porque hay algo que sí hemos visto en SARS-CoV-2 y COVID-19, justamente, que probablemente tampoco están aquí, y justamente cosas como la condición clínica post-COVID, que estamos viendo en otras connotaciones y que todavía en VIH, pues ese es un tema que no lo conocemos. Y probablemente quisiera resumir esta diapositiva que también me va a ayudar, es justamente algunos de los factores que definitivamente, aparte de la edad y otros que también conocemos, hay claramente información en que no es lo mismo una persona que convive con VIH, que está controlado, está indetectable y se infecta de COVID, a una persona que está en fracaso virológico, que no está, tiene un conteo adecuado de CD4, y este diapositiva resume elegantemente esta asociación. Y es que justamente cuando miramos pacientes controlados con buenos recuentos de CD4 indetectables, es probable que no haya una diferencia marcada como lo mostraba Jairo, pero cuando hay algunas condiciones particulares como los que muestra estas curvas de Kaplan-Meier, pues definitivamente nos muestra estas diferencias que se pueden presentar. Y básicamente algunas condiciones particulares que también hace que estas condiciones de severidad están enmarcadas en las personas que conviven con VIH dentro del mismo rango que lo vemos en las personas que no conviven con VIH, y es justamente algunas condiciones clínicas determinantes que ustedes pueden ver en esta diapositiva y pueden profundizar en la publicación. Ahora bien, también podría uno ver que desde el punto de vista inmunológico es importante resaltar, podemos tener una respuesta inmune protectora en el caso de la parte superior de la diapositiva, en el cual vemos una respuesta generada por una respuesta adecuada, especialmente con el papel importante que sabemos que juega el interferón gamma, que es lo que quiero resaltar acá, y cómo justamente esa producción de interferón gamma a su vez lleva a una respuesta citotóxica adecuada. Adicionalmente, esta presencia de interferón gamma también puede llevar a una respuesta en producción de anticuerpos y neutralización. Justamente en las personas que conviven con VIH, esa respuesta de interferón gamma, especialmente en VIH crónica, podría llevar a una situación particular, especialmente mostrando cómo cuando hay, el sistema inmune está, deja de una condición crónica y no controlada, puede llevar a una producción y una disminución de la producción de interferón gamma, y esta disminución de la producción de interferón gamma
podría llevar a una respuesta inadecuada y un deterioro en los casos que se han visto y que podrían explicar esto desde el punto de vista inmunológico, lo que mostré en la diapositiva anterior, de qué es lo que explica por qué le puede ir mal a alguien que está indetectable o con un recuento de CD4 bajo. Y vemos una serie de respuestas también que uno podría plantear que generalmente estas respuestas, cuando miramos y hay que tener cuidado en la interpretación de estos análisis, es dependiendo en qué grupo de pacientes con VIH se hace, porque justamente algunas veces en la pacientes VIH que no tienen un control, probablemente las gráficas sean diferentes. Pero aquí lo que quiero mostrar rápidamente en esta publicación de Nature Communication es que justamente cuando tenemos personas que están controladas, pues probablemente los datos entre convivir o no convivir con VIH, pues realmente tienen unas condiciones parecidas y las secuencias son más o menos tanto respuesta inmunohumoral como respuesta celular, puede ser con patrones que dan unas características importantes, pero muy similares, como entra en detalle esta publicación que paso rápidamente, solamente para tener en cuenta que las diferencias se marcan cuando hay una respuesta entre el paciente controlado y no controlado. Ahora bien, entrando ya al terreno de la charla, y es justamente qué vemos en la respuesta a las vacunas. No voy a entrar en detalle en los tipos de vacunas, porque creo que ya es un tema que conocemos y sale de esta presentación, sino sencillamente cuando empezamos a evaluar cómo ha sido esa respuesta, nuevamente quiero hacer énfasis, por eso las diapositivas anteriores y la introducción, de la importancia de conocer el estatus de los pacientes, de las personas con VIH. No es lo mismo tener un recuento de CD4 bajo a un recuento alto. Aquí básicamente lo que se da en esta publicación muestra cómo realmente la respuesta de títulos de anticuerpos es probablemente o es marcada especialmente con el tipo de recuentos de CD4. Y ahorita lo hemos visto en otras vacunas, o sea, no es novedoso, sencillamente, y es obvio que entre menos recuentos de CD4 se tiene, pues básicamente la probabilidad de respuesta humoral que se genera pues va a ser menor, porque recordemos que la inmunidad humoral, a pesar de que depende de linfocitos B, claramente hay una correlación directa en la producción de estímulos de células plasmáticas que hacen que se produzca esta respuesta humoral o se potencialice esta respuesta humoral. Entonces, definitivamente, el recuento de CD4 bajo pues va a llevar de la mano a que haya menos posibilidad de respuesta a las vacunas, como muestra esta publicación. Pero cuando los recuentos son adecuados, pues básicamente lo que vemos acá en esta publicación de esta respuesta es una curva parecida en el tiempo a lo que ocurre con personas sin VIH, en el cual ven ustedes que definitivamente pues después de unas semanas, 3 semanas, se ve un pico y luego un descenso a medida que pasa el tiempo en los títulos de anticuerpos, con todo lo que esto implica, que también no entro en detalle de lo que significa bajar los anticuerpos y realmente eso significa pérdida de protección. Esta es otra publicación en el cual evalúan específicamente la respuesta inmune contra una de las vacunas. Y aquí es importante también tener en cuenta, porque sabemos que la respuesta es diferente dependiendo del tipo de vacunas. Entonces también eso es un punto que no detallo, pero sí tener en cuenta, por eso algunas diapositivas marco específicamente con el tipo de vacuna. En este caso con la vacuna más conocida como la vacuna de Pfizer, la vacuna de BNT162b2, en el cual vemos acá cuál es la diferencia entre en sueros o células plasmáticas de pacientes VIH negativos y personas que conviven con VIH, en el cual, independiente de las cepas, en este caso está comparando contra las variantes, el variante alfa, beta y la variante gamma, cuál es la respuesta. Y aquí básicamente vemos que para algunas variantes, que es otro punto importante que también entra a complejizarnos la situación, y es que ya habíamos comentado que una diferencia en efectividad puede ser por las vacunas, pero también esa efectividad también se ve diferente en las variantes. Entonces sabemos que dependiendo de las variantes podría haber algunas diferencias, y en eso también es importante tenerlo en cuenta. Ustedes ven acá, en este caso, estas diferencias que pueden encontrarse en algunas de las respuestas, pero específicamente más que por la condición clínica de convivir o no convivir con VIH, por el tipo de variante de la cual se está evaluando. En este caso, las personas que convivían con VIH eran personas que estaban indetectables y con un recuento de CD4 elevado. Acá también en esta publicación se evalúa la respuesta inmune celular, un poco más compleja para evaluar, y en este caso se denota una disminución de esta respuesta en personas que conviven con VIH, que es lo que muestra aquí en esta línea en la parte de la gráfica de la mitad. Otra publicación
que está evaluando la inmunogenicidad en personas con VIH mayores de edad, en el cual vemos cuál es la respuesta. Este es un estudio básicamente cualitativo en el seguimiento y que tantas personas presentan títulos anti-spike, que son los específicos para esta vacuna que se está evaluando, vacunas de ARN, en el cual veíamos cómo el primer porcentaje teníamos 57% después de la primera dosis y subía a una segunda dosis del 97%. Esto es supremamente importante, pero básicamente similar a lo que encontramos en la población general, en el cual sabemos que solamente con las 2 dosis de aquellas vacunas que tienen o requieren 2 dosis, que ahora sabemos que son todas, pues básicamente vemos la posibilidad de el aumento de la respuesta. Y aquí nuevamente otra publicación con estudios de las vacunas de ARN de Pfizer, en el cual evaluamos, o se evaluaron mejor, con los esquemas de vacunación, en el cual ustedes pueden ver acá, hay una ligera o discreta disminución en la presencia de anticuerpos específicos contra el sitio de dominio de unión al receptor, comparado con los controles, pero que no se visualiza cuando vemos la capacidad de neutralización. Es decir, aquí vemos que esa disminución en la cantidad de anticuerpos o en la concentración no se refleja en el poder neutralizante. Para los que no están familiarizados, recordemos que una cosa es tener anticuerpos y otra cosa es tener anticuerpos que neutralizan. Yo puedo tener muchos anticuerpos, pero no me neutralizan. Y realmente lo que uno quisiera siempre ver es esa capacidad que tienen para neutralizar, que es lo que realmente nos ayuda a identificar la efectividad y lo que se correlaciona con este punto de efectividad de las vacunas. Ahora bien, en este mismo estudio pues hacen un tema interesante, y es que hacen un análisis de predicción de justamente la capacidad neutralizante y la producción de anticuerpos. Específicamente, pues se plantea acá que dentro de esta misma variable de capacidad de anticuerpos, como les decía, podría estar la presencia, en el caso de predicción de RBD, la característica de convivir con VIH, pero que no se mantiene cuando lo evaluamos y no es estadísticamente significativo cuando lo evaluamos en la parte de anticuerpos neutralizantes. Este estudio me gusta porque es un estudio de los pocos que hay, que evalúan respuesta inmune en vacunas inactivadas, específicamente la vacuna Coronavac, que es más conocida como la fábrica de Sinovac, que justamente evidencia cuál es la respuesta que se tiene desde el punto de vista del recuento celular y también entre las diferencias entre controles y personas que conviven con VIH, en el cual pues vemos que definitivamente lo que hace la correlación en la producción de células está directamente relacionada con la presencia de recuentos de CD4, y que justamente este recuento de CD4, entre más altos esté el recuento, pues mayor porcentaje de inhibición y capacidad neutralizante, pero no hay una diferencia marcada cuando quitamos esta variable del recuento de CD4, que es justamente también lo que se mide acá, en el caso de que haya una disminución en el recuento de CD4 y en la respuesta inmunológica generada por los mismos, específicamente algunos marcadores como la interleuquina 17, 4, TNF, pues vemos una respuesta inferior, que es lo que podríamos ver. ¿Qué quiero decir con esto? Las vacunas inactivadas tienen una efectividad similar en la población con o sin VIH, pero cuando hay un recuento de CD4 bajo, pues básicamente eso se ve reflejado también esa capacidad de inmunogenicidad y obviamente en la producción de citoquinas dadas con la respuesta de CD4. En este estudio, que es también una evaluación de las vacunas de ARN de Pfizer, muestran básicamente en un grupo de pacientes con las características que ustedes ven acá, pacientes con recuentos de CD4 altos, con terapia antirretroviral supresora, un recuento también alto en la mediana de células T. Ven ustedes acá cómo pues la diferencia en el seguimiento en el tiempo en los dos grupos pues básicamente es extremadamente similar. ¿Qué empieza uno a concluir? Básicamente la respuesta inmunológica a las vacunas es similar en las personas que tienen recuento de CD4 alto y que tienen un control virológico. Y la diferencia probablemente que se empieza y se visualice, que era esperable, especialmente en el primer caso del recuento de CD4 bajo, pues hace que la respuesta sea menor, pero también cuando hay un fracaso virológico, una enfermedad no controlada, pues que también se asocia a una menor disminución, por lo que les mostraba inicialmente como hipótesis con la liberación de interferón gamma.
Ahora bien, aquí hay otro estudio con la vacuna de adenovirus, específicamente esta de adenovirus, que es la vacuna de AstraZeneca, en el un estudio fase 2, fase 3, o un subgrupo del estudio fase 2, fase 3, en la eficacia y la seguridad. También personas que están controladas con recuento de CD4 altos, y en el cual vemos específicamente en esta gráfica los efectos secundarios, en los cuales pues básicamente lo que mostramos en la diapositiva es que no hay ninguna diferencia en estos efectos secundarios, o mejor, no hay un hallazgo significativo que nos preocupe en el seguimiento desde el punto de vista de seguridad en estos grupos de cohortes de pacientes que se está analizando. Aquí básicamente el otro planteamiento, y es justamente la presencia, la respuesta inmunológica generada en el tiempo, básicamente medida por la inmunidad humoral, detección de anticuerpos, y aquí probablemente me resalto de todas estas gráficas, resalto esta final, en el cual pues ustedes ven acá que la diferencia entre la cohorte de personas viviendo con VIH y la que no, pues básicamente es extremadamente similar. Ven ustedes casi que se traslapan las dos líneas, es justamente mostrando que no hay diferencias, y que justamente acá probablemente también confirma mi hipótesis en lo que estábamos hablando, en que justamente acá, por ser pacientes con unos CD4 altos controlados, también pues tiene esa característica. También se evalúa la capacidad neutralizante, en el cual definitivamente pues estaba mostrando que dependiendo al día 28 o al día 56, pues la capacidad aumenta, y básicamente lo que quiero retratar acá es la necesidad de las dos dosis, porque solamente cuando se coloca el seguimiento a la segunda dosis es que vemos el impacto. Finalmente, la respuesta en esta misma publicación de las células T a la vacuna de adenovirus muestra específicamente que estas proteínas se mantienen en el tiempo, y que justamente también la cohorte de la respuesta de células es muy parecida. Aquí nuevamente de todas estas gráficas también resaltó esta, en el que ven que hay una similitud en las dos cohortes de personas. Aquí vemos claramente que hay, a pesar de la condición clínica, pues se mantiene, y eso justamente es por el mismo recuento o la inmunológico de las personas que conviven con VIH incluidas en este estudio. Aquí vemos en personas que están con antirretroviral, y en el cual pues vemos que las cohortes son extremadamente similares en las personas que con COVID y sin COVID y que se vacunaron, y comparado con las personas que no han tenido la enfermedad, y que definitivamente cuando vemos después de la segunda dosis pues se logra una respuesta adecuada, como lo vemos en personas que no conviven con VIH. Esta es también la que se ven directamente después de la primera y segunda dosis, nuevamente mostrando la importancia que, independiente del recuento de CD4, la respuesta inmunológica en la mayoría de las personas es mayor que la segunda dosis. Y esto mismo es lo que es en esta publicación, en el cual muestra que esta respuesta se logra para las personas contra diferentes variantes salvajes, la variante Delta. Esto es más que lo mismo. También lo mismo. Definitivamente algo que es importante resaltar es qué tanto de lo que tenemos del éxito en las vacunas para SARS-CoV-2 podemos trasladarlas para VIH. Probablemente les invito a leer este documento que sale publicado en Nature, en el cual hace un buen recuento de lo que implica, y como dice el título del artículo, una historia de las dos vacunas, y qué hace la diferencia, y por qué el éxito tan rápido que se ha logrado con SARS-CoV-2, ¿por qué no lo vemos tanto en VIH? Y aquí vienen unas hipótesis interesantes, en el cual pues tiene que ver básicamente no solamente con la fisiopatología, sino también la misma calidad y el tipo de anticuerpos que se producen, sobre todo los anticuerpos neutralizantes, que desafortunadamente en VIH no vemos esa capacidad de producción de anticuerpos neutralizantes en la cantidad, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Y esta producción de anticuerpos neutralizantes, que en SARS-CoV-2 los podemos ver en 5 a 10 días, probablemente vemos que se demoran semanas o meses en VIH, y desafortunadamente no de la misma calidad, que son los puntos en los cuales hay que seguir trabajando para finalmente poder decir en un futuro
ojalá no lejano, gracias a la humanidad por la vacuna, como lo decimos para COVID-19, pero ya en este caso para VIH. Muchas gracias. Doctor Álvarez, muchas gracias. Yo creo que el tema es un tema polémico para los médicos, es un tema polémico para los pacientes. Y la gran pregunta es, con todo esto que ya conocemos de la respuesta vacunal en VIH y que ahorita ya estamos aplicando terceras dosis, ya sabemos que pues por lo menos los de menos de 200 serán una población priorizada, pero la pregunta es, ¿y después qué? ¿Cómo vamos a seguir? Pues es la de todos nosotros, ¿sí? ¿Cada cuánto nos vamos a tener que seguir vacunando? Pero sobre todo esta población que tiene un riesgo aparentemente mayor, ¿sí? De adquirir la infección y aparentemente de mortalidad acorde con los dos últimos metaanálisis. Pero, ¿tú tienes alguna opinión respecto a eso, Carlos? Sí, yo creo que aquí probablemente lo que estamos viendo, obviamente nadie tiene la bolita de cristal, pero lo que probablemente va a empezar a suceder es que en sus poblaciones, no todos los grupos poblacionales, sino en su población, especialmente personas que conviven con VIH con recuentos de 6,4 menores a 200, pues va a haber probablemente que seguir pensando en más de una tercera dosis. Esto solamente es una posición personal, pero creo que hacia allá podría ser la tendencia, como lo hemos visto en otros grupos de inmunosuprimidos. Y acá creo que es importante resaltar la importancia que es posible que es aumento Carlos, perdimos tu señal. la que se mantiene en pacientes no controlados. Y esto, o pacientes controlados. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Se Ahí te perdió un poco, escuchamos doctor. mejor. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, ahí te Ahora sí. escuchamos mejor. Sí, les decía, voy a apagar la cámara para de pronto mejorarla. Sí, les decía que yo creo que definitivamente en un grupo de pacientes vamos a tener necesidad de aplicar posiblemente en más de una tercera dosis. Eso es solamente una hipótesis, una posición en que ya lo estamos viendo en algunos subgrupos de pacientes especialmente trasplantados. Y lo otro es la importancia de que tenemos que trabajar fuertemente en tener pacientes controlados con cargas de vidas controladas, porque definitivamente infección crónica VIH no controlada es lo que podría estar aumentando la mortalidad independiente de las otras variables que conocemos. Entonces creo que hay que retomar ese control de las personas desde el punto de vista de su enfermedad, y creo que eso puede hacer la diferencia para lo que se viene en una fase endémica en el que vamos a tener que estar conviviendo con SARS-CoV-2 dentro del mismo planteamiento evolutivo. Listo. No sé, Jairo, si tienes más preguntas o procedemos al cierre del evento. Por aquí hay otra pregunta que está en el chat. ¿Por qué en Colombia es complejo solicitar panel de pruebas de detección de ETS, sobre todo clamidia o gonorrea, sabiendo que una población importante puede tener esta infección asintomática? Y Déjame, yo la contesto. bueno, La había visto en el chat y la había dejado para el cierre. A ver, todas las pruebas de detección de ETS están en el plan de beneficios. Todas. Lo que pasa es que toca pedirlas individual. Si queremos hacer el panel molecular, si el panel sindrómico molecular ya es otro cuento, porque esa sí no está en el plan de beneficios, no está disponible en todas las regiones del país. Pero, aclaro, todas las pruebas de detección de ITS están en el plan de beneficios. No sé, ¿más preguntas, Jairo, o cerramos? sí, otra pregunta para el doctor Álvarez. Em, Parece que los datos son claros en que tenemos que trabajar fuertemente para que la gente se vacune. Y a pesar de eso, todavía hay ciertos grupos a los cuales no hemos podido convencer, incluso de personas con claro factor de riesgo, incluso personas con comorbilidad, algunos grupos de trasplantados. Parece una pregunta repetitiva, pero
¿Cuál puede ser esa estrategia adicional que nos hace falta para lograr convencer a la gente? Además de la estrategia un poquito punitiva y restrictiva, que seguramente ha sido súper efectiva en las últimas semanas y que necesariamente hay que seguir poniendo en práctica. ¿Será que tenemos que hacer alguna estrategia parcialmente punitiva al interior de las familias y los grupos sociales? ¿No invitamos a las novenas a los que no están vacunados o no los invitamos para el 24? Puede ser una muy buena idea. Yo creo que es una parte de lo que usted, Jairo, muestra, que es lo que se llama el control social, ¿no? Es que realmente podemos, en el buen sentido, yo siempre creo que las estrategias persuasivas pueden ser más importantes que las mismas estrategias punitivas, pero yo creo que sí es claro que no hay una estrategia única, porque la razón por la cual hay personas que no se vacunan no es única, sino hay muchas razones, algunas por algunos mitos, infodemias, y otras porque a veces la gente no la prioriza. Entonces yo creo que así como no hay una sola razón por la cual las personas no se vacunan, también tenemos que utilizar diferentes estrategias de los que creemos que justamente esta es la mejor estrategia para el control de la pandemia. Yo creo que primero no desfallecer, y creo que cada una de las estrategias que usted ha comentado, pues que sea de algunas que tomadas desde las políticas nacionales o locales, y otras desde cada uno hasta como persona, como familia y como en la misma estructura de la sociedad, hace que debemos plasmar la necesidad de poder avanzar en vacunación, porque es verdad que diríamos que en este momento deberíamos haber avanzado más. Especialmente me preocupa la baja tasa de vacunación o cobertura en la tercera dosis. Me parece que las personas en este momento deberían tener un porcentaje más alto de población con condiciones clínicas importantes con una dosis de refuerzo. Sí. Carlos, hay una última pregunta del doctor John Brom. Nos dice que si las personas con VIH que les dio COVID y tienen una dosis, en ellos también se toma como segunda dosis y la segunda como refuerzo. Sí, es supremamente importante la pregunta. Yo creería que al final la enfermedad natural es una dosis, es una vacuna que pues, es muy buena, incluso puede ser mejor, pero igual una persona que ya tiene una dosis, una enfermedad natural recuperada, pues debería colocarse, si tiene la condición clínica de VIH, debería colocarse un refuerzo también. Entonces debería colocarse, por lo menos si no la tiene, debería colocarse otra dosis. Ya colocarse, si debe colocarse todo el esquema completo, más otra dosis, pues empieza a hacerse lucubraciones, pero mínimo debería tener 2 dosis de vacunas en este momento. Listo, Carlos, gracias.